Bendiga. Vamos a comenzar en esta mañana la clase con la ayuda de Dios. Vamos para eso a hacer una primera oración y luego continuamos con la temática que tenemos en estas semanas de la fidelización. Así que vamos a estar en oración. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en clase, reunidos, conectados para poder aprender más de tu palabra. Te rogamos que nos guíes siempre, que el Espíritu Santo nos pueda dar el entendimiento y también la voluntad, el querer como el hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, entonces, amados hermanos, vamos a pedirle a nuestra hermana, por favor, mi estimada Angélica, que nos pueda compartir ahí la diapositiva que está de PowerPoint. Y vamos hoy ya a la última parte. Estamos ya concluyendo lo que ha sido la temática de uno de los 5 actos de adoración. Hemos visto la oración, la alabanza, la cena del Señor, y el cuarto acto de adoración es la siembra generosa. Hemos estado viendo acerca de la siembra y su trasfondo. Entonces vamos a pasar las diapositivas así, correcto, hasta donde nos quedamos. Muy bien, un poquito más atrás. Sería la anterior. Correcto. Hechos 6, 1 al 7, lo vimos, ya esta parte lo vimos. La siguiente. Luego tenemos, ahí nos quedamos, hablando de que la adoración conlleva una gran generosidad. ¿Por qué? Porque implica una fe y una confianza en Dios, quien es el proveedor de todas las cosas. Ahora, en la anterior, ahí está, correcto. Muy bien. Entonces, eso fue lo que vimos. Ahora, la siguiente diapositiva, vamos a estar examinando estos textos bíblicos. Primera a los Corintios, capítulo 16, 1 al 4, y segunda a los Corintios 8 y 9. Y aquí vamos a ver cómo la colecta para los santos de Jerusalén, vemos el principio de la siembra y la cosecha y la persuasión de Pablo para dar. Esos son 3 puntos muy interesantes. Luego de haber visto las siembras generosas del Antiguo Testamento, la ofrenda de Caín y Abel, el diezmo de Abraham, de los levitas, la generosidad luego en el Nuevo Testamento con Jesús, los discípulos y esa genuina comunidad de fe en Hechos capítulo 2 y en el capítulo 4, antes de Pablo, porque en este momento en Hechos 2, en Hechos 4 que analizamos y Hechos capítulo 6, todavía Pablo no se había convertido en Pablo, sino que como hemos visto con el hermano Luis, en los Hechos, el apóstol Pablo, Saulo, antes de ser apóstol Pablo, consentía en la muerte de Esteban, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y hasta en el 9 es que se mira cómo él se convierte. Pero ahora vamos a analizar lo que el apóstol Pablo, ya habiéndose convertido, habiendo fundado varias iglesias, ahora va a decir con respecto a la generosidad. Y aquí es un punto muy interesante porque vamos a ver estos versículos con nuevos ojos, con ojos nuevos, con la ayuda de Dios. Vamos a irnos entonces a 1 Corintios, en el capítulo 16, versículos 1 al 4. Muy bien, vamos a ver. Bienvenida hermana Lea, Esther, bendiciones. Ahí está conectada en la clase. Muy bien, dice así entonces, pero antes voy a rogarle a un hermano o hermana que pueda leer este versículo de acá. Vamos a pedirle por favor a nuestra hermana Tita que pueda estar aquí y usar el micrófono. Gracias. Ahí está, y luego si lo pueda, porfa, cuando hayan hermanos, pasar. Gracias, muy amable. Entonces, hermana Tita, ¿qué dice 1 Corintios 16, 1 al 4? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres
hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Amén, gracias hermana Tita, muy bien. ¿Qué tenemos aquí entonces? Normalmente nosotros leemos este texto solamente el versículo 1 y el versículo 2, pero hemos leído hasta el 4. ¿Y qué luz nos ha arrojado este texto? Bueno, nos dice así lo siguiente. En griego, la ofrenda, la palabra ofrenda en griego, se puede traducir de una mejor forma a colecta. Ofrenda no significa que es una mala traducción ofrenda, porque ya vimos que una ofrenda es algo que se ofrece a Dios y cuando somos generosos ofrecemos eso a Dios. Pero más precisamente la palabra es colecta. Entonces, una colecta es que todos participan, se recoge un donativo. Esa es una colecta. Entonces dice aquí, en cuanto a la colecta para los santos, hagan ustedes también de la manera en que ordené en las iglesias de Galacia. Hay unas interpretaciones que dicen que los santos es solo la iglesia y por lo tanto la ofrenda no se debe ocupar para personas inconversas. Pero cuando nosotros leemos en el capítulo 8 y el 9, nos vamos a dar cuenta que también la bendición alcanza para personas que no son de la iglesia. Así que si solamente nos quedamos con el versículo 1, entonces decimos, los santos solo son la iglesia, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante. ¿Quiénes son estos santos en su contexto? Estos santos son los santos de Jerusalén. ¿Y quiénes son estos que están recibiendo la carta? Los corintios. Corinto y Jerusalén son dos ciudades diferentes. Están a cientos de kilómetros. Corinto, que era un puerto, y Jerusalén. Pero ¿por qué aquí esta ofrenda entonces se recoge para otra iglesia? ¿Ya se fijó? Esa ofrenda es para otra congregación, para otra iglesia. La iglesia que estaba sufriendo necesidad en Jerusalén. Y estos estaban en Corinto. Aquí podemos ver un ejemplo de que la ofrenda, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, la siembra generosa en el Nuevo Testamento, además de suplir las necesidades de los santos de forma local, como vimos en Hechos capítulo 2, dice en el 46 al 42 al 47, y en el capítulo 4 de Hechos 2 también, dice que no había entre ellos, entre la comunidad de Jerusalén precisamente, ningún necesitado. No habían viudas necesitadas, tampoco huérfanos necesitados. En Hechos capítulo 6 nos encontramos de que hubo problemas de organización, de distribución, pero se resolvió, gracias a Dios. Pero ahora estos, ¿se acuerdan qué pasó en capítulo 8? ¿Qué pasó en el capítulo 8? Comenzó una gran persecución. Estos santos de Jerusalén que estaban súper bien en Hechos 2, en Hechos 4, vendiendo sus propiedades y sus bienes, repartían a todos según la necesidad de cada uno, comienzan entonces a predicar la palabra de Dios. Caemos en Hechos 4, en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, cuando vimos de que es peligroso mentirle a los líderes, a la iglesia, porque es mentirle a Dios mismo. Y luego caemos en el 6 con los problemas que se resuelven con los 7 servidores. Y luego caemos con el capítulo 7 de Hechos. Y ahí vimos cómo con gran denuedo y poder lleno del Espíritu Santo, Esteban predicó. Al final lo apedrean y comienza una gran persecución en el 8. Entonces, la iglesia de Jerusalén, muchos se dispersaron por la gran persecución. Muchos se dispersaron. Y dicen luego, años después, décadas después, de que además de esta situación, se estaba viviendo en este contexto una gran sequía, una gran escasez.
Entonces, los santos de Jerusalén ya no estaban tan geniales como en Hechos 2 y en Hechos 4. Y ahí ya no tenían propiedades que vender para repartir a todos según la necesidad, sino que llegaron a necesitar la ayuda de otras iglesias. Este contexto histórico nos da la pauta, el ejemplo, para que podamos ampliar nuestra visión y decir, ve, la ofrenda, la siembra generosa, no solo debe ser para bendecir a una iglesia local, sino que cuando hay bendición, podemos bendecir a otras iglesias que están o estén peor que nosotros. Esto nosotros lo vemos aquí, pero hoy en día, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vemos? Lo podemos ver también. Cuando iglesias de Estados Unidos, cuando iglesias de otros países envían, porque todo eso es de sus ofrendas, ¿ya? De su siembra generosa. De ahí viene todo eso donativo. Entonces se encargan de dar paquetes de bendición, dar provisión, dar muchas cosas, financiar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen su siembra generosa. Y de ahí viene. Ahí está el mismo principio espiritual. Entonces nosotros lo podemos ver ahí. Pero cuando caemos a Corintios 2, 8 y 9, nos vamos a dar cuenta que los corintios no es que les sobraba o es que tenían una gran abundancia de riqueza para poder dar a los hermanos de Jerusalén. Porque podemos decir, correcto, qué bonito, los hermanos de Corinto de seguro la pasaban bien como los hermanos estadounidenses que tienen dinero y como ellos tienen dinero, pues mandan y nosotros somos los pobres y deberían de ayudarnos. No es así. Cuando vemos que en el capítulo 8 y en el 9, los corintios no son como que les sobraba la plata, sino que ellos tenían también necesidades. Y a pesar de sus necesidades, prepararon una siembra generosa para otra congregación, hablando de qué? De los santos de Jerusalén. Entonces, ya aquí, amados hermanos, nos vamos a dar cuenta que la siembra generosa puede ser también para otras iglesias cuando hay coinonía. La coinonía ahora se extiende, la unidad se extiende más allá de las tribus, más allá de la iglesia local. Y ver que hay otras congregaciones que pasan necesidades. Entonces, miren qué nivel de coinonía acá, qué nivel de organización acá. El apóstol Pablo coordina ofrendas de las iglesias de los gentiles para las necesidades de Jerusalén. Santiago, el medio hermano de Jesús, le dijo eso al apóstol Pablo. Acuérdate de los pobres, le dijo. Cuando luego emprendió su viaje misionero. Entonces, la colecta para los santos es para los santos de Jerusalén. Y en 2 Corintios 8 y 9 vemos el principio de la siembra y la cosecha. Dice, entre más sembremos, más podemos cosechar. Y el que siembra escasamente también segará. Entonces, dice aquí, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nosotros tomamos este texto como un ejemplo para nosotros, lo aplicamos y decimos, la ofrenda es cada domingo. Pero preguntémonos esto a continuación. Esta es la primera carta a los Corintios. Pablo ya había fundado la iglesia, ya estaba en otro lugar. Es que hasta ese momento los corintios comenzaron a ofrendar cada domingo. Cuando llega el apóstol Pablo y funda la iglesia en Corinto, la prepara y luego él se va, todo ese tiempo no ofrendaban los corintios cada primer día de la semana, sino que hasta que les envía la primera carta. ¿Qué sucede? Cuando nosotros analizamos la enseñanza del resto de la Escritura, nosotros vamos a ver que este ejemplo, amados hermanos, de 1 Corintios 16:1, es un ejemplo para nosotros
de cómo podemos recolectar, sí, en primer lugar, y de cómo nosotros podemos bendecir otras iglesias, pero no limita la generosidad. Porque cuando vemos, como ya vimos, Hechos 2, Hechos 4, la generosidad no se limita ni a un 10%, como era el diezmo, ni cada primer día de la semana. Quiere decir que solamente podemos ser generosos cada primer día de la semana, cada domingo. Si estamos de lunes a sábado, no podemos ser generosos, no podemos ayudar a los demás, no es posible. Como en el caso de la Cena del Señor. ¿Qué decimos nosotros? Si es un lunes, si es un miércoles, no se puede tomar la Cena del Señor. Solo si es domingo, se puede tomar la Cena del Señor. Pero ¿acaso nosotros no vemos en Hechos 2, en Hechos 4, el ejemplo de personas que llevaban lo vendido, las ofrendas, la siembra generosa a los pies de los apóstoles, y eso era cada domingo? No era cada domingo, era en el momento, eran todos los días la recolecta. Pero nosotros vemos en Corintios que Pablo le dice cada primer día de la semana por dos razones. La primera, porque ya vimos que los santos de Jerusalén tienen un problema. Probablemente los corintios practicaban esa generosidad como genuina comunidad de fe, como los santos de Jerusalén al principio en Hechos 2 y Hechos 4. Pero ahora Pablo le dice, suave, tienen que hacer una recolecta especial para los santos de Jerusalén. Y como es una colecta especial, el mecanismo que yo le estoy dando como instrucción, porque dice el versículo 2, versículo 1, hagan ustedes también de la manera que ordené a los Gálatas. Esos mismos Gálatas que Pablo le escribió una epístola a los Gálatas. Así como yo les ordené, es decir, les di instrucción, les di el mecanismo, la forma de trabajo, ustedes también, corintios, háganlo así. ¿Cuál es la forma en que ordenó? Porque dice, hagan ustedes también de la manera, de la forma, el formato, la estrategia que ordené a los Gálatas. A ustedes también les digo esto para que lo hagan así. Cada domingo, cada primer día de la semana, pongan aparte algo según hayan prosperado. Cuando uno analiza el contexto, entonces se da cuenta que la ofrenda, la siembra generosa no se limita al domingo, sino que el domingo, en este contexto, es un mecanismo que Pablo le da a los corintios y también a los gálatas y también a las iglesias de Macedonia, como vemos luego. Que ese donativo es cada domingo para que de manera especial eso se envíe a Jerusalén. Pero no estamos diciendo que se prohíbe la generosidad de lunes a sábado, de que se prohíbe, porque más bien tenemos los ejemplos en todos los demás textos. Entonces, esa es la primera razón. Cada primer día de la semana, los corintios, como los gálatas, como el resto de iglesias de Macedonia, apartaban para poder enviar a los santos de Jerusalén. Pero eso no limita la generosidad. Pero eso no significa que no se podía ofrendar, sembrar, ser generosos, ayudar unos a otros, vender alguna propiedad y traerlo a los pies de los líderes para satisfacer necesidades, para financiar la obra de Dios. No significa que solo el domingo. Entonces, cuando nosotros interpretamos bien esto en su contexto, nos damos cuenta que la generosidad va más allá que un 10% y va más allá que un día domingo. Es algo constante, es algo permanente, es algo que siempre debe de estar en nosotros. Dice el apóstol Pablo en otro rincón del Nuevo Testamento, en cuanto tengan oportunidad, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces hay que hacer bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Pero no solamente el domingo hacemos bien a todos, ¿no? Sino que el domingo y todos los días también. Y la segunda razón
es porque el primer día de la semana es muy interesante. Aquí cuando uno lee el contexto, en griego, cada primer día de la semana, y lo lee en griego, tenemos un otro pequeño problemita aquí. ¿Cuál es el pequeño problema que tenemos? En griego dice, kata mian sabatón. Sabatón significa sábado. Y no era que era el primer día de la semana, que es domingo. Cuando nosotros lo traducimos más fielmente a lo que dice el texto griego, no dice cada primer día de la semana, dice cada sábado. Cada sábado. ¿Qué sucede con esto? Igual, esto se resuelve como en Hechos 27. En Hechos 27 igualmente dice, no dice el primer día de la semana, sino que dice sabatón, el sábado, y el sábado es el día de reposo, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Igual que en Hechos 27, aquí tenemos el mismo mecanismo. El día sábado, los judíos terminaban su día a las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde o noche, se comenzaba domingo, primer día de la semana. Tenían un horario diferente. Entonces, sí, el sabatón por la tarde se reunían ellos. Se reunían con el propósito de adorar a Dios para partir el pan. Pero cuando ya tocaba la noche, ¿qué día era? Era día domingo. Y eso lo vemos en Hechos 27, cuando los discípulos se reúnen, Pablo les enseña, luego llega la medianoche y toman la cena del Señor. Ya esa medianoche ya no es sabatón, sino es domingo, ya es primer día de la semana. Entonces, cuando aquí dice, cada sabatón de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo que dice en el griego es, para los romanos, los que no son judíos que guardaban la ley de Moisés, el sabatón era el día en que se recibía el salario. El sabatón, sábado, ustedes saben que los romanos, los corintios, los no judíos no guardan ningún sabat, ningún sabatón. Entonces, el día sábado, ¿sabe qué era? ¿Qué día era? Día de pago. Así como lo escuchan, era día de pago. Entonces, el apóstol Pablo, además de que el sabatón se reúnen para que luego caiga domingo, y el domingo participen de la cena del Señor, el día sabatón era el día de salario, el día de pago. Entonces, Pablo le dice, como el sábado es día de salario, es día de pago, cada sábado, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Porque él iba a llegar y esa ofrenda para Jerusalén no iba a ser hasta ese momento. ¿Por qué? Porque si él llega a recolectar hasta ese momento, ¿de cuánto iba a ser la ofrenda? Iba a ser lo de ese momento. Pero ¿qué pasa si durante meses, antes que Pablo llegue, ellos van recogiendo cada semana? ¿Sí o no que va a ser más? Va a ser más. Entonces, ellos tenían que recolectar, apartar algo desde sus casas, porque el sábado era día de salario, era día de pago, y luego irlo guardando, para que cuando Pablo llegue, esa recolecta no se haga hasta ese momento, sino que ya esté lista, ya esté preparada. Y por eso es que tiene sentido el versículo 3 y el versículo 4. Cuando haya llegado, a quienes ustedes hubieran designado por carta, a esto enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. ¿Ya se fijaron entonces, amados hermanos, cómo es el mecanismo? Entonces, nosotros lo tomamos cada primer día de la semana con este ejemplo para que podamos nosotros hacerlo de la misma forma. Sin limitaciones, sí. Así como hablamos que la ofrenda es más que el diezmo, porque el diezmo limita.
solo el 10%, cada primer día de la semana es una oportunidad en que nos reunimos. Y es una oportunidad. Entonces, en nuestro contexto, ahora el sábado no es día de pago necesariamente, sino que el día de pago puede ser todos los 30 o todos los 15. En algunas ocasiones puede ser semanal, pero hoy en día nuestro contexto no dice que cada sábado es día de pago, no necesariamente. En el contexto de aquellos sí, sí era día de pago. Lo que nos da a entender entonces, cuando analizamos en contexto, es que la siembra generosa, igual como lo comentamos en las clases pasadas, es algo que usted hace al recibir su pago. Es algo que usted aparta como primicia, porque es lo primero al recibir el salario. Eso es lo que podemos nosotros ver cuando examinamos estos versículos. Cada primer día de la semana, ponga aparte algo, según haya prosperado. Como dijimos, el domingo no es el único día. No se limita por todos los ejemplos y el análisis que hemos hecho. Por esta razón es que cuando nosotros, cuando hacemos la recolecta entre semana, algunos hermanos ponen sus sobres en siembra generosa y no necesariamente en el día domingo. ¿Pero por qué? Porque al analizar esto ya nos damos cuenta que no solo el domingo se puede recoger. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan en la pandemia? Hubo un día donde se recolectaba eso y no necesariamente era domingo. Era entre día de semana donde llegábamos a dejar la cena del Señor también cuando estuvimos conectados nada más y los sobres de siembra generosa. Pero no era precisamente el domingo que se hacía la recolecta. ¿Por qué? Porque el domingo no es algo que se limite. Cuando nos damos cuenta del contexto, usted cae en eso. Entonces, según haya prosperado, según los ingresos que nosotros tengamos, apartando la primicia, lo primero como lo mejor de lo mejor, como fue en el caso de Abel, entonces nosotros lo guardamos y al momento de dar, que puede ser el domingo precisamente, o puede ser en el momento que usted lo recoge en los sobres, o en el momento que usted lo envía, para los hermanos que están conectados, lo envía en un día que no necesariamente es el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo el banco no está funcionando. Entonces usted va un jueves al banco y usted envía su donativo. Es jueves, no es domingo. Entonces el jueves también se recolectó. ¿Se fijó? El domingo se recolecta, el jueves también. El sabatón también. Entonces, ¿cada cuánto? No se limita a cada cuánto. Entonces, las recolectas de generosidad se pueden hacer todos los días. Cada cuánto usted y yo, según ha prosperado. Según ha prosperado. Cuando hablamos de que todos los días se puede recolectar, no significa de que usted todos los días tenga que dar, sino que significa que cualquier día puede dar. ¿Me explico la diferencia? Como dijimos, aquí el domingo usted da. El jueves, una hermana que envía desde otro país, lo envió. Pero no significa que el jueves, el viernes, sábado, domingo. Porque la Biblia dice, según ha prosperado. Y aquí es muy importante entender esta parte, porque a veces hay hermanos y amigos que me dicen, pero es que no, usted por qué solo vive hablando de la ofrenda, si no mire que nadie tiene reales. Pero es que no hay que preocuparse, porque lo que nosotros estamos explicando aquí no es que le estamos diciendo que usted tiene que ofrendar todo el tiempo. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo aquí es que debemos ofrendar todos según hemos prosperado. Si usted no ha prosperado, no debe ofrendar nada. ¿Ya? Eso lo dice la Biblia, así que no hay que afligirse, no hay que molestarse. ¿Ya? Porque a veces me dicen, que usted solo dice, no, hay que entender bien la Biblia. ¿Ya? Entonces, si usted no prospera, entonces no debemos de sembrar generosamente. ¿Qué significa prosperar? Que usted tenga un ingreso. Si usted es un estudiante, por ejemplo, que no tiene un ingreso, no tiene por qué ofrendar. Sin embargo, conozco muchos estudiantes que con la beca ellos apartan y ofrendan y no se quedan de ofrendar.
Porque eso es un hábito, sobre todo los que estuvimos desde niño yendo a la iglesia. Desde niño me enseñaron a ofrendar. Recuerdo que mi mamita Elia siempre me regalaba un dinerito para que yo lo pasara en la ofrenda. Algo, yo era un niño yo. Era algo para aprenderlo, pero yo no lo estaba generando. Entonces, la siembra generosa es según haya prosperado. Si usted es una viuda, si usted no tiene trabajo, no tiene por qué ofrendar, porque no ha prosperado. Si usted es un estudiante, entonces no tiene trabajo, es una viuda, es una ama de casa que depende de sus hijos y usted misma no genera ingreso, no tiene por qué ofrendar. Pero igual conozco a muchos hermanos que son tan generosos que no se pueden quedar sin ofrendar. Entonces, con las ayudas que reciben de sus hijos, les gusta ser generosos, a pesar de que ellos mismos no han prosperado, a pesar de todo eso. Conozco hermanos que aunque no tienen trabajo, con lo poco que les ayudan sus hijos, les gusta ser generosos también. Entonces, esto es más allá de las fuerzas, como dice Pablo a los Corintios, conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Entonces, ahora mire lo que dice en 2 Corintios en el capítulo 8, cómo Pablo persuade, luego de entender que la siembra, la colecta para los santos de Jerusalén, es para Jerusalén, es un mecanismo, es un ejemplo que nosotros lo tomamos hoy en día, pero no se limita a la generosidad ni a un porcentaje específico, ni a un día específico. También vimos ahorita es donde vamos a ver el Corintios, 2 Corintios 8 y 9, donde vemos el principio de la siembra y la cosecha y la persuasión de Pablo para dar. Dice así: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que a pesar de tener mucha tribulación, ellos abundaron en su alegría y su profunda pobreza abundó más bien en riqueza de su generosidad. O sea, el ejemplo que nos dan los macedonios es un ejemplo para que usted y yo digamos, no importa la pobreza, porque podemos abundar en riqueza de su generosidad. Cuando a veces usted y yo perdemos la fe, decimos, es que no hay dinero, no hay cómo ofrendar, no hay cómo sembrar generosamente. Y sí, puede que tenga razón, pero la Biblia le muestra a una viuda que dio todo lo que tenía. Así que la Biblia le dice en otras palabras, no es excusa ni justificación el no poder dar. Y ahora caemos en el ejemplo de los macedonios, donde estos hermanos macedonios, a pesar de que tenían una profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. ¿Por qué los macedonios, si eran pobres, no dijeron, nosotros no vamos a dar porque no tenemos dinero? ¿Por qué no dijeron eso ellos? ¿Por qué los macedonios, aunque eran pobres, ellos no dijeron, no tenemos, así que no nos pidas nada? ¿Por qué no dijeron eso? Si lo hubieran dicho bien y tenían razón. Si ellos dicen, no nos pidas nada, apóstol Pablo, porque estamos muy pobres, ellos tendrían razón en decir eso. Tenían toda la razón. Pero ¿por qué no vemos eso en la Biblia? Porque esta gente es extraordinaria. La gente extraordinaria hace cosas que no es normal. La gente ordinaria, la gente normal, es lo que hace la mayoría de las personas. Es normal para alguien decir, no tengo porque soy pobre. Y tiene razón, pero es una persona normal, como la mayoría. Nada extraordinario está haciendo lo normal, lo ordinario. Pero los macedonios, como entendieron el llamado extraordinario de Dios en Cristo, ellos querían ser y hacer cosas extraordinarias para Dios. Fuera de lo común, fuera de la mayoría, ellos querían ser del 1%, como dicen, de la minoría. Entonces, cuando usted y yo, amados hermanos, decimos, no voy a ofrendar porque soy pobre, usted es una persona normal y ordinaria. Y que tiene razón. Pero si usted dice, a pesar de mi profunda pobreza, abundaré en riqueza de mi generosidad, usted se convierte en una persona extraordinaria. Se convierte en fuera de serie. No de la mayoría, se convierte en minoría ejemplar. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a lo que podían y más allá de lo que podían.
Algunos tenían que prestar para ser generosos. Es increíble. ¿Quién presta dinero para dar? ¿Quién presta dinero para ser generoso? ¿Quién presta dinero para ofrendar? Pues esta gente quería prestar dinero para ofrendar. Y dicen algunos expertos y teólogos que esta gente prestó 4 meses de salario para poder ser generoso también. Esto es increíble, es extraordinario, como estamos diciendo. Y dice el apóstol Pablo, ellos fueron tan generosos no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. La clave de la generosidad es cuando el cristiano se entrega a Dios. Alguien entregado a Dios es generoso. Y eso muchas veces lo hemos comprobado. Nosotros comprobamos muchas veces eso en las iglesias, en los cristianos. Yo me fijo, por ejemplo, en una hermana o en un hermano que bien entregado a Dios, también es generoso. No, nunca encuentro un hermano entregado a Dios que no sea generoso. Cuando es una persona entregada a Dios, es entregada en todas las cosas, en todos los aspectos. Es tranquilo, amable, servicial, generoso, asiste todos los días. Ya, ¿me entiende? El entregado a Dios es en todo está para el 100, está creciendo. Pero la persona que no es entregada a Dios, que no asiste mucho, que no es constante, que no se involucra, igual no es tan generoso. Todo se relaciona. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes se dieron primero a Dios, ustedes se entregaron a Dios. El que se entrega a Dios en todo es genial, en todo es entregado. De manera, verso 6, que animamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Tito tenía que hacer este trabajo de recolectar. Por tanto, como en todo abundan, ustedes abundan en fe, en palabra, tienen conocimiento. ¿Ya se fijaron? Ellos estaban bien en todas las cosas. Conocimiento tenían fe, tenían palabra, tenían solicitud, tenían amor. También abundaron en esa generosidad. Ahora dice el verso 8, no hablo como quien manda, porque pareciera al leer Pablo como que está mandando a ser generoso, ¿verdad? Entonces Pablo les dice, esto que le estoy escribiendo no lo digo como que lo estoy mandando, sino para ponerlos a prueba. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor suyo. No les ordena, pero los pone a prueba. Y poner a prueba significa, ustedes prometieron ser generosos, ahora hay que demostrarlo. Y eso lo viene explicando todo el apóstol Pablo en el capítulo 8. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Y quiere decir que los corintios, al empobrecerse ellos y ayudar a los de Jerusalén, estaban imitando el ejemplo de Jesús, de que él, siendo rico, se hizo pobre. Ahora el corintio cristiano sí va a ser el pobre para ayudar a los de Jerusalén. Mire qué bonito. Y en esto doy mi consejo porque esto les conviene a ustedes. ¿Por qué les conviene a los corintios ser generosos? ¿Por qué le conviene a usted, hermano, ofrendar con generosidad? Sí, le conviene eso a usted. ¿Por qué conviene? Porque esto les conviene a ustedes, dice el apóstol Pablo, que comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Desde el año pasado querían participar en esto. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo. Tenían la intención, el deseo, pidieron ser parte de esto. Ahora demuéstrenlo. Para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén en cumplir conforme a lo que ustedes tengan. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y dijimos, pues, cuando usted no tiene, es cuando no ha prosperado. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para ustedes estrechez. Es decir, Pablo dice, no les digo estas cosas para que a los otros les sobre el dinero y a usted le haga falta. No es por esto. Porque ellos pudieran decir lo siguiente. El Corinto puede decir, pero ¿y hay?
los de Jerusalén no son los únicos pobres, yo también soy pobre. Ya se fijo cuando uno es egoísta, piensa en solo en lo que uno mismo no tiene, piensa en uno, nada más. Entonces el Corintio hubiera dicho, nosotros los corintios somos los pobres, aquí somos los necesitados. Los de Jerusalén no son los únicos que necesitan, nosotros también, es más. Apóstol Pablo, ¿por qué no haces una recolecta para que no tengan nosotros? Pero los corintios no dicen eso. Ellos veían mejor dar que recibir. Entonces, si no, dice el apóstol Pablo, que en este tiempo, con igualdad, la abundancia suya supla la escasez de ellos. Está diciendo, no es para que a ellos les sobre y ustedes pasen en necesidad, sino que en este momento ustedes tienen un poco más que ellos. Y cuando somos generosos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una igualdad. Hay una igualdad. Y esto es muy interesante, que con la ayuda de Dios lo vamos a analizar en la próxima oportunidad. ¿Cuántos han escuchado acerca de las diferentes políticas y las ideologías políticas que hay en este mundo? Una de las ideologías políticas habla de la igualdad, ¿verdad? ¿Has escuchado eso bastante, verdad? De la igualdad, que somos, que debemos de tener una sociedad igualitaria. Pero, ¿qué significa la igualdad en la Biblia? Y ojo, en términos económicos, porque aquí está hablando de la siembra generosa. Y aquí el apóstol Pablo dice, con igualdad, con igualdad. ¿Qué es esa igualdad? Con la ayuda de Dios el próximo día lo vamos a ver con la ayuda de Dios. Así que, amados hermanos, vamos a hacer una oración para terminar la clase con la ayuda de Dios y luego tenemos unos minutitos de break para pasar al siguiente tiempo, preparados para adorar a Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque pudimos analizar un poco de tu palabra y aprender acerca de este concepto de la generosidad en la adoración. Te rogamos que nos ayudes a crecer en conocimiento, en entendimiento de cada versículo de la Biblia para poder saber cuál es tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo de aprendizaje en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener unos minutitos de break. Bendiciones. Gracias, hermana Tita.